Hay veces que un caso particular pinta mejor la situación general que 1000 gráficos o que 1000 estadísticas. Solemos arrancar este envío repasando datos en general, pero hoy les voy a leer un correo. Un correo del empresario textil Mauricio Volkovisky a José Leder, su socio en una hilandería y tejeduría en Villa Lynch, donde muchos empresarios pymes han tenido durante muchos años empresas del rubro textil, muchos de la colectividad judía. Y en este caso, el correo habla de una hilandería y tejeduría que llegó a tener más de 300 obreros. El correo dice así: la retracción del mercado habida en el país en los últimos meses volvió complicada la posibilidad de continuar la explotación fabril con márgenes lógicos de rentabilidad. Nos debatimos en tremendos problemas económico-financieros que fuman toda posibilidad de poder vislumbrar un futuro próspero. Por estas razones fundamentales y otras que son de orden personal, he tomado la irreversible decisión de finalizar con las actividades de la empresa. La etapa de cesación y liquidación no es fácil. Hasta ahora la decisión tomada es finiquitar las actividades, lo que va a ocurrir, escuchá, a fines de julio. Con un mercado tan deprimido como este y con las particularidades del edificio, no sería extraño que tenga mejor precio directamente la venta del terreno pelado. En forma ya inmediata nos vemos obligados a liquidar el stock y la materia prima para, con su producido y lo que ingrese por créditos a cobrar, atender las obligaciones por despidos y salarios adeudados, las deudas comerciales y previsionales y, por último, el pasivo comercial y el financiero. Es un correo que pinta perfectamente la realidad de miles de pymes a lo largo y ancho del país en este momento, pero que no fue escrito ahora. Fue escrito el 14 de junio de 1978 por Marcelo Volkovisky, que falleció ahora poco después de la pandemia, y ahí tienen la carta mecanografiada a José Leder, su cuñado, a quien le pide disculpas, como se las pidió a esos casi 300 obreros. Ahí tienen la dirección y la localidad del lugar a donde este empresario y los obreros, por supuesto, habían depositado sus sueños y los de sus familias. Este fin de semana marcharon miles y miles de personas en toda la Argentina al cohete, ponerse a discutir cuántas o ponerse a discutir provocaciones que buscaron justamente opacar lo multitudinario de esta movilización. Y se movilizaron, creo yo, por supuesto, en repudio a las bestialidades, a los crímenes de lesa humanidad de los milicos genocidas, pero también a este plan de industricidio que desplegó la dictadura, que después volvería a desplegarse en un par de ocasiones más en la historia reciente y que ahora campea en el mundo de las fábricas. Claro, la semana pasada les mostré un gráfico, el gráfico del uso de capacidad instalada en la industria que publicó el INDEC, que es elocuente respecto de esto que está pasando. Claro, es un eco de esto que pasaba en aquel momento, el auge de las financieras, la plata dulce, la tablita, las ollas populares en las puertas de ingenios y fábricas que cerraban, y que vuelve ahora, por supuesto, con sus especificidades, pero a tono de una época en la cual pasó de moda fabricar cosas. En un ratito lo vamos a hablar con Abel Furlan, el secretario general de la UOM, que viene de tener ahora a la tarde una audiencia con los representantes de Paolo Roca por los sueldos de la siderurgia, y que está librando para mí una batalla que va a marcar decisivamente el rumbo de los salarios y la forma de vida de la clase obrera en los próximos años, no solo de los siderúrgicos, de todos.
Te decía que los ecos de ese discurso de apertura, de importación, de que todo lo de afuera es mejor, de que es al divino botón producir acá en la Argentina, son ecos que tienen mucho de cíclico, mucho de cultural, pero protagonistas muy parecidos. Y fueron esos mismos empresarios los que hoy buscan reformatear con Javier Milei a la cabeza la forma de vida en la Argentina, los que estuvieron en aquel momento, ellos, sus padres, sus mismas empresas, codo a codo con la dictadura armando listas negras para que desaparezca gente en esas mismas fábricas. Claro, en los últimos años, la industria con la economía se amesetó, se frenó. Hace 10 años que producir se ha vuelto trabajoso, complicado, que laburar en una fábrica no es garantía de estar en blanco, tampoco. Pero el cimbronazo que vino a partir de diciembre barrió con cualquier expectativa de que eso fuera a mejorar en un contexto de recuperación de los salarios. Fíjate, este es el gráfico del que te hablaba, el uso de la capacidad instalada. Fíjate el tobogán ese que se produce al final, cuando cae ahora a trabajar a media máquina, como está, al 54,6%. La última vez que cayó así de fuerte fue en abril de 2020, en este tobogán. ¿Qué pasó en abril de 2020? Tuvieron que cerrar un montón de fábricas por la cuarentena. Bueno, la caída más violenta después de aquella es la de estos últimos 2 meses. Y claro, es un promedio que esconde realidades muy disímiles. Por ejemplo, las automotrices están trabajando a 1/4 de máquina, no a media máquina. Toyota, que es la más dinámica, la que apostó además a contrapelo en 2002 a producir acá en la Argentina cuando todo se caía abajo, que armó una plataforma desde la cual exporta pickups a toda Latinoamérica, acaba de abrir un plan de retiros voluntarios. Ya decidió levantar un turno el mes pasado y hay otras terminales que ven cómo se acumulan en los playones los autos y empiezan a primero levantar horas extra, después tercerizado y después, bueno, a no renovar o a echar. Que es por lo cual los estudios de abogados laboralistas están siendo muy demandados por estas horas. Esta realidad, la realidad de una industria que bajo este esquema económico de atraso cambiario, de bicicleta financiera, es completamente inviable. Es esa industria que late como una sístole y una diástole en estos ciclos y en el péndulo de la política económica argentina. Pero no es solo la automotriz, no es solo la siderurgia que está en esta crisis, al parecer algo autoinfligida también, lo vamos a hablar con Furlan. Son todas las demás metalúrgicas, son las industrias de indumentaria. La semana pasada les contaba que los fabricantes de ropa están pensando en saltear la temporada otoño-invierno para producir directamente la verano. Hasta Cavallo dijo hoy que el gobierno debería empezar a ocuparse de los problemas de la economía real. El ministro de Economía, Luis Caputo, sin embargo, está más preocupado por otras cosas. Por ejemplo, por despedir empleados públicos y por privatizar empresas. Se lo dijo este fin de semana, justo al caer la noche del 24 de marzo, a Luis Majul. Escúchalo. No quiero en realidad ser dramático, pero sí, es lo que es el sector público. El sector público realmente hay que achicarlo porque mucha gente desde la calle cree que de alguna manera la mayoría acá está por vocación de servicio. Y hay muchos que están por vocación de servicio y hay muchos que están por negocio. Y está lleno de negocios por todos lados. Yo lo que con o sea, el Estado es un ámbito propicio para hacer negocio al margen de la ley. Todo te diría que es... ¿Está pensado para eso? Todo te diría que es negocio. No solo está pensado para eso, es casi peor aún, porque no es que se hacen cosas y eventualmente se genera un retorno por eso. No, es casi al revés. Se piensan hacer cosas para lograr un retorno, cosas que no serían necesariamente que hubiera que hacer.
Es alucinante que un tipo que ha hecho fortuna en el mercado financiero, en Wall Street, que tiene todos sus amigos, toda su gente cercana vinculada a los negocios financieros, diga que en el Estado está lleno de negocios que además son improductivos, que no está claro cuál es el valor que generan. ¿Cuál es el valor que generaron los que ganaron con los bonos en estos últimos 3 meses todo lo que perdió el resto de la sociedad? ¿No es acaso una pintura perfecta el propio Caputo, ex Deutsche Bank, ex JP Morgan, ex ministro de Finanzas de Macri, artífice de la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina? ¿No es acaso él mismo un exponente de negocios de discutible, por lo menos, productividad? Claro, esa, la que se llevan los dueños de bonos, la que se llevan los que hacen negocios en el mercado financiero, no se cuestiona nunca, y mucho menos la va a cuestionar un ministro que viene de ese riñón. Ahora, lo que busca el gobierno, y ahora lo vamos a ver en detalle en un par de medidas, es congelar en este nivel el salario promedio de la Argentina. Para eso tiene distintas estrategias, porque una es la negativa de los magnates a refrendar paritarias en sectores hiperdinámicos, ¿no? e hiperproductivos como la siderurgia. Pero otra es planchar el salario mínimo, que es una decisión, en todo caso, un resorte del Estado Nacional. Y otra es liquidar empleados públicos para que no presionen también el salario hacia arriba. Al ser despedidos, estos empleados irán a buscar al sector privado un empleo que tampoco van a conseguir en una economía en la que cierran las pymes. Ahora, fíjate vos en qué nivel se busca congelar este salario promedio. Acá lo tenés en el largo plazo. Ahí tenés la convertibilidad, acá, luego la caída de la salida de la convertibilidad, el 2001-2002, como cae. Si 2015 fue 100, estaba en 80 el salario en la convertibilidad, baja a 56, se recupera muy fuerte con Néstor Kirchner, se recupera muy fuerte en el primer gobierno de Cristina Kirchner, sufre un traspié en el segundo, pero vuelve a recuperarse, llega a ese pico del 100 en este índice que armamos y baja con Macri ni más ni menos que 22%. Con Alberto Fernández, otro 10%, porque cae de 78 a 70. Ahora, en solo 3 meses, lo que le rebana Caputo es más de un 13-14% al bajar ahí de 70 a 60. Y ahí es donde lo quieren clavar. Por supuesto, lo podés comparar con el 2001, lo podés comparar con ese momento dramático, porque está ahí del momento de desplome del 2002, las ollas populares, el puente Pueyrredón, Costegui Santillán. Pero también lo podés mirar a futuro y pensar en esa línea paralela al eje que había en la convertibilidad. Claro, si dolarizaran lo podrían congelar ahí. Lo podrían congelar, además, fíjate vos, en un nivel un 25% más bajo que el de la convertibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque pegaron un sablazo en estos últimos meses descomunal. Claro, hay pequeñas victorias que celebra Caputo que se miden en semanas, ya ni siquiera en meses. Fíjate la medición semanal de la consultora LSG que nosotros repasamos acá. La semana pasada se decía, bueno, alarma porque ya van 2 semanas de marzo que da arriba del 3%. Vuelve a niveles de diciembre o a niveles de enero, cuando parecía que se aquietaba. Esto estamos hablando de alimentos y bebidas, ¿eh? Bueno, la última semana le dio mejor, le dio 0,7. Te diría, es la mejor semana desde que asumió Javier Milei en inflación de alimentos y bebidas. Pero claro, después de 2 saques semanales del 3,6 y el 3,3. Y además ahora lo que aumenta no es solamente los alimentos y bebidas, aumenta el boleto. Ahora en abril aumenta de vuelta para los que no lo tengan nominado, aumentó la luz, ahora aumenta el gas, aumentó la nafta y el gasoil, que obviamente derrama luego a todos los productos. Claro, Caputo puede festejar esto
y puede seguir combatiendo enemigos imaginarios como las promos, el 2x1, pero sabe que va a tener un problema más temprano que tarde si sigue apostando a este cabalismo del siglo XXI de frenar el dólar, aunque la inflación aumente 5, 6, 7 y hasta 8 veces lo que aumenta el dólar. Claro, Emanuel Álvarez Agis, hoy en un informe que sacó, trabajado con Machine Learning, hecho mediante técnicas de inteligencia artificial que procesan cientos de miles de datos a la vez de todos los supermercados, lo que comparó fue la inflación de alimentos y bebidas normal, la que mide el INDEC, y la inflación de alimentos y bebidas en productos con promociones. Con promociones 2x1, la segunda al 80%, la tercera, todas esas cosas que hacen los supermercados para vender cuando no venden. Fíjate cómo evolucionaron los precios de unos y otros. Tenés ahí simultáneamente alimentos y bebidas, productos con promoción y productos sin promoción. Sí, no hace falta ser un magíster para darse cuenta de que da todo igual. O sea que Caputo malgasta tiempo valiosísimo en combatir a un enemigo imaginario. O intenta poner una excusa para un índice de inflación que todavía no da como quisiera el gobierno que dé. Y que además puede volver a pegar un respingo en cualquier momento. En ese contexto es que hoy se conoció por decreto la nueva fórmula de actualización para las jubilaciones y pensiones. Y la verdad es que la nueva fórmula, mucho más explícitamente que lo quieren hacer con los salarios, congela las jubilaciones en un verdadero piso histórico. Histórico. En este gráfico, también de P por Q, tienen cómo viene cayendo en términos reales la jubilación mínima, cómo llega hasta este piso en febrero de 2024, y cómo podría recuperarse con la misma fórmula, no este año, pero sí a partir de 2025. ¿Por qué? Bueno, esta fórmula opera con un rezago de 6 meses. Actualiza las jubilaciones, la aprobada durante el gobierno del Frente de Todos, por la recaudación de impuestos vinculados a los salarios y por el salario formal, por el RIPTE. Claro, como lo hace con tanto retraso, porque son datos que se conocen con retraso, entonces no llegó a compensar el cimbronazo tremendo de la inflación de los últimos 3 meses. Tampoco llegaría a incorporar tan rápidamente lo necesario para recuperarlo este año. Pero el año que viene, en cambio, si se recuperaran los salarios y bajara la inflación, podría volver fácilmente a su nivel, por lo menos de 2022. No estoy diciendo una jubilación de locos, pero una jubilación del orden de las 250 lucas, 280 lucas de hoy, que sería el nivel que tenían en 2022 con los bonos. Claro, hoy tuvieron que aclarar idas y vueltas, si seguía el bono, si no seguía. Va a seguir, pero aún con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima hoy es 14% inferior a la de noviembre de 2023, de noviembre del año pasado. O sea, en estos meses, Caputo hizo la de su colega de gabinete, Patricia Bullrich, en 2001. ¿Te acordás? El 13% de recorte de las jubilaciones y de los sueldos estatales. Los sueldos estatales ahora los han recortado más, pero las jubilaciones las recortaron este 14. Y lo que está graficado, volví al de la posibilidad de recuperación, lo que está graficado es cómo podría, en el naranja, cómo podría recuperarse con la fórmula actual, que obvio los dejaría perdiendo igual este año, o sea, habría que cubrirlo con bonos, y cómo se recuperaría y cómo se plancharía después con la fórmula del gobierno, la de la Libertad Avanza, de actualizar por inflación 2 meses atrasado, y también con la de la coalición cívica, que él presentó, por ejemplo, el diputado Juan Manuel López, que es dar la inflación del mes anterior, o sea, 2 meses atrás, pero compensando inicialmente el bolsiqueo que hubo, no se puede decir de otra manera, en este último trimestre del año pasado. Ojo, en el empalme de la fórmula macrista, la del Frente de Todos, también se chorearon en el medio, en el empalme
una parte de las jubilaciones. Lo mismo que había hecho Macri cuando se comió un trimestre también en la suya. Ahora, estas fórmulas, tanto la del oficialismo como la coalición cívica, permitirían recuperar mejor ahora, pero después la plancharían a futuro porque justamente darían la inflación y nada más. No habría posibilidad de mejora en caso de que los sueldos mejoren. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de discutir esto, que de todas maneras en el Congreso no se va a discutir porque lo sacaron hoy por decreto. ¿Cuál es, en definitiva, el objetivo del gobierno? Lo dijo Daniel Artana la semana pasada. Bajar el peso de las jubilaciones en el gasto público. Bajar más o menos del 7 al 5% del PBI el peso de las jubilaciones. Y esto lo está haciendo, pero a la perfección, Caputo. Fíjate, el próximo gráfico es muy elocuente, es con datos de El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, Rosarino, sobre datos oficiales, base caja del Tesoro Nacional, primer bimestre. Se pagaron en el primer bimestre de este año 3 billones de pesos en jubilaciones y pensiones. El año pasado, a plata de hoy, se habían pagado casi 5 billones. O sea que los jubilados, con este 38% de recorte, solventaron más de la mitad del superávit fiscal del que se jacta Caputo ante el Fondo Monetario. 1.9 billones de pesos de hoy. La caída de la inversión previsional es de ese 38%, pero en simultáneo, ¿qué aumentó? Es el único rubro que aumenta de los rubros importantes del gasto en términos reales. 12% el pago de deuda, que insumió más o menos 2 billones y medio de pesos ahora y que había insumido un poquitito más de 2 billones en el primer bimestre del año pasado. Es muy nítido cómo se está transfiriendo ingresos y riqueza de uno a otro sector de la población. Y los intereses, esto es muy interesante también, ya se comieron en 2 meses el 55% de lo que hay presupuestado para todo el año en intereses de la deuda. Me pregunto yo, dentro de 2 o 3 meses, cuando se acabe toda esa partida prorrogada del año pasado, ¿le dirán a los acreedores lo mismo que le dicen a las universidades? Ustedes arréglense con esta partida porque no hay plata. No creo, ¿no? Negocios son negocios. Mientras tanto, el Fondo Monetario y los sectores agroexportadores le exigen a Caputo que vuelva a devaluar. En lo que va del año, está liquidando el sector agroexportador, pero está liquidando la cosecha pasada. Fíjate, acá se ve clarito, es la liquidación acumulada por año. Tenés 2022 en amarillo, obviamente va aumentando porque es lo que se va acumulando de liquidación, llegó a 40.000 millones de dólares aquel año de mucha bonanza porque habían subido los precios, Argentina había tenido una buena cosecha. Y el año pasado, la tenés en gris abajo, llegó a totalizar 19.742 millones porque hubo una sequía tremenda. ¿Cómo viene este año? Ahí está, en naranja. Viene arriba del año de la sequía, pero viene bastante abajo, diría yo, 1.000 millones de dólares abajo, de lo que estaba a esta altura en 2022. ¿Por qué es esto? Bueno, por varias razones, pero básicamente a los exportadores, ahora, ya transcurridos estos 100 días de inflación alocada, no les conviene ni el dólar ni el precio de la soja. Entonces dicen, o me subís el precio del dólar de la forma que vos quieras, le dicen a Caputo, puede ser un blend que me deje liquidar el contado con liqui, que me subas directamente el tipo de cambio unificando, o que suban los precios internacionales. Tiene un problema Caputo para subir el dólar porque si quiere unificar los tipos de cambio, si quiere cerrar la brecha y abrir el cepo, tiene que eliminar el impuesto país, que le está dando muy buena guita para el Tesoro y que es parte de ese superávit primario
que necesita mostrarle al Fondo Monetario y a los acreedores para que sigan apostando a su bicicleta, a esta bicicleta de entrar y entrar y entrar. Total, como el dólar él garantiza que lo plancha, hacen la tasa de interés, por más que sea más baja que la inflación, no pasa nada, después compran dólares y esa tasa de evaluación es muy superada por la tasa de interés que les permite dolarizar esa renta. El problema es que para los exportadores no es tan buen negocio eso, igual que no lo fue la convertibilidad para el campo, terminó con el campo hipotecado. Y el dólar, a guita de hoy, con lo que le permiten liquidar al campo en el mercado oficial y en el mercado paralelo financiero, en el contado con liqui, es un dólar que está por debajo de todas las promos, hablando de promos, de todas las promos que les dio Sergio Massa el año pasado para que liquiden. Fíjate, hoy lo que liquida el exportador, con lo que lo dejan liquidar al contado con liqui al oficial, da un dólar de 9.10. Ese dólar de 9.10 es más bajo que el dólar a punta de pistola que tuvo que conceder, que quiso conceder, no voy a decir tuvo porque fue decisión suya, que debió conceder sobre fin de año el gobierno después de la devaluación, que antes también decidió conceder Sergio Massa en cada una de estas instancias. Fíjate, a plata de hoy eran 1.082 pesos, 1.007 pesos, 9.83, 1.018, todos mejores dólares que el de ahora. Está bien, es cierto que a los agroexportadores les simpatiza más este gobierno que el anterior. Podrían liquidar por simpatía, pero no es así como funciona la cosa. Liquidan si necesitan pesos para sembrar la siguiente cosecha. Y la verdad que la tasa de interés baja no es un aliciente para hacerlo, no es un incentivo para hacerlo. Liquidan si sienten que va a bajar el precio, pero el precio ya está bajo. O liquidan si tienen un dólar que consideren jugoso, apetitoso, y no está ese dólar. Se avecinan esas semanas decisivas de las cuales venimos hablando hace semanas y semanas. Caputo aprieta los dientes y dice, el dólar no va a subir. En todo caso, lo que vamos a hacer en algún momento es levantar el cepo. Milei dice lo mismo, en algún momento vamos a levantar el cepo. Después dice, no, no hay plata. Mira al Fondo Monetario y le dice, ¿vos las tenés, la plata? El fondo lo mira y le dice, ¿para dolarizar no? Y para planchar el dólar a lo caballo tampoco. Llegó hoy el jefe para América del Fondo Monetario, habla mañana en un evento exclusivo en el Four Seasons. Hoy se vio con economistas de distintos sectores y está mirando muy en detalle lo que vayan a hacer los exportadores. Claro, los exportadores, como te decía, vienen de un superciclo de commodities por la guerra en Ucrania. Pero ese superciclo parece terminarse. Mirá, tengo la soja y el girasol. Tanto en aceite como en harinas, el precio internacional pegó ese pico post-pandémico en 2021-2022. La guerra en Ucrania lo llevó hasta ahí, pero después empezó a bajar y a bajar. Y mira dónde está. Está el aceite y la harina en niveles muy parecidos a los que tuvo Macri, que fueron malos. ¿Cómo está el girasol? Parecido. Describe exactamente la misma trayectoria. Si lo mostramos, Rodo, lo vas a ver. Mirá. Es la misma montañita, la misma ladera hacia arriba y la misma ladera hacia abajo. Claro, este referente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, lo que le dice a Caputo es que tiene que devaluar o de un saque o apurando el tranco del famoso crawling peg, de el ritmo diario de devaluaciones que procura compensar, y que el Fondo Monetario quisiera que compensara íntegramente, la inflación. Ahora, Valdés hoy no se vio solamente con técnicos del gobierno, se vio también con economistas de la oposición. Sé por lo menos que estuvo con uno del radicalismo, con una que trabaja con empresas del sector privado, bancos, financieras. Mañana, de hecho, Valdés va a compartir cartel en ese foro con empresarios de la talla de Alejandro Bulgeroni, de José Luis Manzano,
que va a hablar por la tarde, no se lo suele oír. Pero si busca hablar con esos referentes de la oposición, es porque entiende que en algunas cosas el oficialismo no la ve. Y que eso que le exigen los agroexportadores es lo mismo que podría evitar el daño excesivo sobre el resto del tejido productivo. Del mismo modo que le dijo que no sufran tanto los jubilados, que no sufran tanto los beneficiarios de programas sociales, le dice que no sufra tanto la economía real. Sí, es el Fondo Monetario diciendo que se zarpan de ajustadores. Es Cavallo diciendo que se zarpan de desatender a las fábricas. Es una situación que nunca habríamos imaginado. Ahora, ¿qué horizonte le puede mostrar la oposición a estos actores del poder real? ¿Qué músculo incluso le podría mostrar una oposición que se oponga al programa de ajuste del Fondo Monetario, a ese mismo Fondo Monetario? Bueno, por ahora no está para nada claro. Un peronismo todavía knockout, desorientado, sin las cosas demasiado claras respecto incluso de lo que va a hacer en lo inmediato Javier Milei, y sobre todo sin una conducción. Es difícil que convenza a alguien de que puede proyectar un futuro. Ni siquiera se atisba muy bien cuál es. Y cobija el peronismo referentes de lo más diverso, con posturas de lo más diversas. Como Axel Kicillof, que ayer estuvo en la marcha de la Plaza de Mayo, en esta marcha multitudinaria que les decía que hubo, en el Camión de las Madres incluso. Y un Sergio Massa que prefiere, además de trabajar en un fondo buitre, reunirse con empresarios y compartir matices respecto del plan de Milei a futuro. Ahora, la semana pasada, estos dos referentes, cuando empezaba la ley de la selva, estuvieron conversando durante 4 horas y media en las oficinas del Libertador del ex candidato a presidente. Empiezan a tejerse algunos puentes de cara a una emergencia que Javier Milei construyó un poco a propósito, un poco sin querer, pero que empieza a procurar mostrar esa idea de futuro. Una idea de futuro que va a necesitar una síntesis que asoma muy difícil y con muchos recelos cruzados en esta oposición. Pero sin esa síntesis, si hay algo que está claro, es que Javier Milei y Luis Caputo van a poder seguir haciendo y deshaciendo a gusto.